Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, en el horario en el que nos estés mirando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Red Shield Podcast. Hoy, como verán, acompañados sin el señor Juan Martín Ramallo, sin el Pumita. Sin embargo, tengo dos grandes compañeros que te van a contar todo lo que tenés que saber, como lo dice el título de este episodio, sobre los Titans de esta camada 2026 pensando en el draft. Seguimos con nuestros análisis posicionales. Voy a pasar a saludar primero a mis compañeros de tarea. Voy a arrancar con el que suele estar conmigo, con el señor Agustín Espósito, el CEO de No Huddle. Agus, bienvenido a un nuevo episodio de Red Shield Podcast. ¿Cómo te va, Fer? El placer de saludarte. El saludo también para Lucho, que hoy nos está acompañando, y para toda la gente que está del otro lado, ya con la cuenta regresiva activa de lo que es el draft de la NFL, con la agencia libre también ya en su máximo esplendor, diría, con unos días bastante movidos, y que van a mover también un poquito qué necesidades va a tener cada uno de estos equipos de cara a lo que va a ser el proceso de selección colegial, y en este caso, en el episodio del día de la fecha, con una posición que tiene para mí talento muy interesante dentro de los mejores jugadores de la clase, y tiene también jugadores bastante serviciales en la parte de atrás de la misma, en jugadores que van a salir en el tercer día. Así que muy contento de estar aquí con todos ustedes para poder seguir hablando del draft de la NFL, que como ustedes ya saben es nuestra época favorita del año. Parece muy bien. Ahora voy a saludar al otro integrante de este trío del día de la fecha, el señor Luciano Viales. Seguramente lo tendrán, como es el señor Troy McClure, de Martes de Catarsis, de otro tipo de cosas, de otro tipo de contenidos de No Huddle, pero a su vez, porque acá ustedes saben que con el señor Agustín Espósito hacemos periodismo, verdad y sincericidio, como siempre digo, el tipo que les va a traer uno de los mayores orgullos que es No Huddle, porque es nuestro director, junto con el señor Juan Martín Ramallo, pero más que nada él, de lo que va a ser la guía del draft 2026. Tercer, cuarto año de la guía, ahora estoy medio perdido. Así que nada, Lucho, bienvenido a un nuevo episodio de Recién Podcast. Hola Fer, hola Aus, hola a todos. Un placer estar acá. Me siento en el sillón caliente porque estoy en lugar del Puma, que el Puma está en otro nivel. Agradezco los halagos respecto a la guía, pero tengo que valerme de la verdad, y creo que la guía no saldría como sale sin el scouting del Puma, esa enfermedad que tiene por saber ya los perfiles o saber qué jugadores van a estar dentro de acá 4 drafts. Y esa ventaja de por ahí ponernos, estos son los jugadores, muchachos. Pero sí creo que va a salir un producto muy lindo. Me atrevo a decir, si todo sale bien, va a ser una de las mejores guías que va a salir en Ojada. Me parece muy bien, esa es la confianza que queremos aquí en No Huddle, y aparte es un laburo que venimos haciendo ya hace unos cuantos años y que cada vez vamos aceitando más y más en su labor. Gente, antes de meternos con lo que ustedes vienen a buscar, que son los Titans, les recuerdo como siempre seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @NFL No Huddle, tanto en Twitter como en Instagram. Nos encuentran como No Huddle OK en Twitch y en TikTok. Nos encuentran como No Huddle en Kick. Y si nos estás viendo en YouTube, por ejemplo, suscríbete. Activa la campanita para no perderte nada de todo el contenido que tenemos para vos, que estamos generando a patadas. Y como siempre, si querés ir a ver un partido de college football ahora que arranque la temporada en un par de meses, no tienes otra chance que no sea ir a hablar con la gente de Magic Travelers. Vas y lo buscas en Instagram a Pablito como @magic.travelers. La mejor opción, te va a encontrar los mejores partidos, los mejores precios, las mejores ubicaciones. No hay otra forma de que vayas a ver un partido de college, de la NFL, de lo que quieras, si no es con los amigos de Magic.travelers. Ahora sí, vendido todo, nos metemos de lleno en el episodio. Vamos a arrancar como siempre. Van a ser 2 y 2, que ya tenemos los nombres, tengo los nombres ahí. Y luego les voy a preguntar a los chicos por un nombre más, que cada uno nos va a dar para que sea un tight end, en este caso sorpresa.
Posición difícil, la de tight end. Es una de las posiciones que siempre cuesta, por ahí salvo nombres muy específicos, que les cuesta más poder hacer pie en la NFL. Es una posición bloqueadora, receptora, todos ya saben lo que tienen los tight end, pero sí es una de las posiciones más complicadas de ingresar dentro de los equipos. Es muy raro, son muy pocas las excepciones donde un tight end tiene un impacto inmediato de importancia dentro de la NFL, por lo cual estos nombres que vamos a dar, y sobre todo en esta clase, por ahí son un poco más... no me sale la palabra ahora. Son un poco más inseguros, si se quiere, dentro de lo que tiene que ver con la categoría. Nos metemos de lleno, vamos a arrancar, basta de hablar pelotudeces. Vamos a arrancar con el señor Agustín Espósito, que nos va a hablar de un hombre de Oregon, el equipo de los Ducks de Oregon. Si no vieron todavía la serie de Coso de Oregon, hablando de Oregon, la de Chad Powers, porque él arranca jugando en Oregon, vayan a verla, pues está buenísimo. Bueno, ya que hablamos de Oregon, está bárbara. No sé, todavía no hay confirmación si hay segunda temporada o no, estoy esperando eso, necesito que haya segunda temporada, pero todavía no hay confirmación. Y el señor Agustín Espósito no nos va a hablar de Chad Powers, que eso les podría hablar yo, pero no lo va a hacer él. Nos va a hablar de Kenyon Sadik, el tight end del conjunto de Oregon. Además le estabas pasando la antorcha para hablar de un material audiovisual al menos indicado, claramente para sí, no sé a quién se lo puedo pasar y a quién no, por eso. Completando un poco lo que decías y antes de meterme con Sadik, tomen con pinzas, sé que es un poco lavarnos las manos, pero es la única posición donde nos lo podemos permitir. Tomen con pinzas el tema de los análisis de tight end porque es la posición más difícil de hacer la transición a la NFL. Esa era la palabra, transición. Por eso usted es el CEO y yo soy un humilde laburante. Es una posición donde hay muchos jugadores que llegan muy pulidos de un lado y muy poco pulidos del otro, al tener que estar en dos facetas del juego, o son muy buenos receptores y flaquean como bloqueadores, o viceversa, son tight ends mucho más bloqueadores que receptores. Pero bueno, hay ciertas características que obviamente van posicionando a uno encima del otro, particularmente esta destreza atlética a veces que pide la posición en su versión más moderna, y me parece que dentro de esa categoría obviamente tenemos un animal en Kenyon Sadik, alguien que tal vez no ha producido, y creo que esto es una de las red flags que podemos marcarle, a la cual ya llegaremos, no ha producido lo que marca su talento, pero sí me parece que nos ha mostrado dentro del campo de juego esas capacidades que también nos hicieron, que nos dio un cosquilleo cuando escuchamos por primera vez el nombre de Kyle Pitts y lo empezamos a ver en la Universidad de Florida. Bueno, Kenyon Sadik tiene ese mismo molde, tiene esas mismas características. Es alguien que básicamente en el Combine fue una de las grandes figuras de este evento. Corrió las 40 yardas en 4.39 segundos. Pesa además 241 libras. Ese fue su peso oficial en el Combine. Correr esas 40 yardas en 4.39 segundos es una animalada. Es raro de ver en un jugador de su tamaño. Y además sumó el salto vertical con 43.5 pulgadas y más de 11 pies en el salto largo. Esto lo pone a Sadik, y por eso hice esta comparación inmediata con Kyle Pitts, en este departamento muy muy raro que es esta categoría atlética, si se quiere, muy poco común para los alas cerradas, más allá de que habitualmente no son tu receptor más rápido. Bueno, Sadik tiene la chance de ser tu receptor más rápido desde la posición de ala cerrada, dependiendo del equipo, los paquetes, y es allí donde genera un mismatch que va a ser muy difícil de igualar o de equiparar o de marcar, la palabra que ustedes quieran, dentro de la NFL, incluso donde los atletas son otros. Me parece que hay que también marcar esta gran diferencia de que obviamente hay figuras del Combine que destacan por su destreza atlética, pero que en ciertos casos en particular no vemos que esto se traduzca dentro del campo de juego. Esto es algo que no le pasa a Sadik. Hemos visto cómo genera separación
gracias a su velocidad, a su explosividad. Los pies son rápidos. Si uno ve los pies de Sadik, parece que está viendo un receptor y no a una ala cerrada. Esto le va a generar problemas constantes a linebackers y safeties que tengan que marcarlos, y son básicamente los únicos jugadores que por un tema de tamaño pueden hacerlo dentro del campo de juego. Y en las zonas intermedias y en lo que será el juego vertical, Sadik va a hacer un mismatch casi de manera constante. Pero no es solo un tipo que corre rápido, que mueve rápido los pies y que puede ganar separación de alguna manera. Es muy bueno en sus habilidades con el balón, es un buen receptor. Kenyon Sadik tiene manos fuertes, tiene manos confiables, creo que puede atrapar pases en tráfico. Ha tenido algunos problemas con esto, me parece que es donde más hay que marcarlo. Los pases en zonas de tráfico, algo habitual en la posición de ala cerrada, o habitual realmente a cualquier jugador que se dedique a atrapar pases dentro del interior del campo de juego, o entre los números, como solemos conocerlo. Bueno, ahí es donde se le ha visto alguna cosita, pero he visto, por lo menos de mi parte, el progreso para decir que se le da bien dentro de esto. El control corporal es interesante, no está del todo pulido, me parece. No sé si es algo que lo veas y digas es un jugador que controla completamente su gran masa corporal, sinceramente, porque Sadik es enorme, pero sí por lo menos logra ubicar de buena manera los brazos, las manos, para ponerse en posición de hacer la jugada. Sadik me parece que ha destacado dentro de este departamento, y eso hace que incluso puedas alinearlo un poco más abierto, y puedas un poco jugar con las capacidades que él tiene para ubicar la pelota en el aire y para justamente controlar su cuerpo para quedarse con la misma. La versatilidad, la ofensiva, obviamente es algo a destacar. Esto es raro de marcar en un equipo como Oregon, que habitualmente no ha mostrado la capacidad de hacer valer a sus jugadores ofensivos, o por lo menos en los últimos años ha sido mucho más común que digamos de la ofensiva de Oregon, que los jugadores no estaban aprovechados de buena manera. A Sadik lo aprovecharon muy bien. Incluso, si bien hay un desuso en él, y por eso los números no se reflejan tanto en lo que realmente podría haber producido, lo hemos visto como tight end profesional, lo hemos visto en el slot, lo hemos visto como receptor abierto, e incluso moviéndose en la formación. Tiene un árbol de rutas bastante amplio como para poder adaptarse a un esquema de la NFL de movida y ser, desde el primer momento, una opción de pase. Tiene un poquito, yo sé que esto hay algunos que les gustará meterlo en sus análisis y otros que no. A mí me parece que es importante marcar el gen clutch de un jugador. Me parece que Sadik es ese jugador que está en los momentos importantes, se mostró en momentos importantes para Oregon, y es algo que no hay que dejarlo pasar. Obviamente, como todo ala cerrada, como todo jugador que llega a la NFL, pero en particular en la posición de ala cerrada, hay ciertas cosas donde hay que mostrar un mejor desarrollo. Lo primero y principal, el bloqueo. Si estamos hablando de un tight end receptor y de un tipo que se puede mover para todos lados, más que obvio que el bloqueo va a ser algo a mejorar. Con 241 libras es relativamente liviano para un tight end de la NFL. Eso se nota cuando tiene que enfrentar a veces defensive ends o edge rushers, sobre todo en el punto de ataque. Y su técnica es muy irregular, sinceramente. Ahora, creo que Sadik es el único de los tight end receptores, puramente receptores de esta clase, al cual le puedo decir: me parece que es una pérdida de tiempo ponerlo a bloquear. Este es un receptor grande. Es alguien que se va a catalogar como ala cerrada, pero es un receptor grande. Obviamente uno va a querer... Un Kyle Pitts, decís vos. Exactamente, porque la comparación es muy obvia. Sinceramente, porque es el mismo molde de jugador, incluso mejor atléticamente me parece que Kyle Pitts, porque los números que dimos del Combine son récords para una ala cerrada en el Combine de la NFL. Así que, es incluso mejor atléticamente. Lo que marcábamos antes, me parece que si uno va al tape y en particular se pone a ver las zonas de tráfico, o incluso, es raro esto, porque en zona de tráfico se posiciona bien y trata de hacer la jugada. A veces ha tenido drops, pero es más normal tener drops en zona de tráfico, más allá de que seas ala cerrada y no debas tenerlo, es más normal que tenerlo cuando estás abierto. Y
Sadik ha tenido drops estando abierto, las manos han sido un tema para él, en particular en su año sophomore. Creo que lo logró mejorar un poquito en el año junior, pero no terminó de ser un problema solucionado, básicamente para él. Y bueno, no De hecho, creo que... si no me equivoco, Agus, perdón que te interrumpa, fue el peor año con nivel tuvo 6 drops en la última temporada. O sea, no es algo que solucionó, es algo que se vio, es bastante preocupante, sobre todo porque la mayoría de los drops se dieron en recepciones sencillas. Sí, es que cuando estaba solo, básicamente. Alguien que perdía la conversación, la concentración, gracias, y que pensaba en qué es lo que iba a hacer con la pelota en las manos más que tener la pelota en las manos primero, y esto es algo que no le puede pasar. Digo, no es un problema que sea constante, pero sí es algo que necesita corregir de cara a la NFL, sobre todo porque estamos hablando de un talento de primera línea. Entre otras cosas que uno puede marcar como aspectos a seguir mejorando, es demasiado grande para jugar tan mal el press. Cuando le vienen a jugar el press, Sadik no sé, pero no sabe posicionar las manos, no sabe hacer o generar ese espacio con el tanteo al defensivo para poder incluso estar él en una posición más cómoda de explotar en campo abierto. Y esto es algo que le hemos visto en reiteradas oportunidades. Si los equipos lo querían sacar a Sadik de juego, tenían que presionarlo. Digo, no iba a ser siempre algo efectivo, pero sí se le vio mucha irregularidad dentro de este aspecto de su juego. El valor real de Sadik, la realidad es esta, es como arma en el juego aéreo, como un big slot, si se quiere, moverlo, aprovechar esa capacidad que tiene para... aprovechar su capacidad atlética y ponerla en función de esa de la ofensiva. Creo que te da una dinámica distinta, te da un arma difícil, sinceramente difícil, porque hasta el momento no hemos visto. Después podemos decir si usan mejor o no a este tipo de alas cerradas en los esquemas de la NFL, pero una vez lo están usando bien, hemos visto cómo el ala cerrada se convierte casi en el pulmón de esas ofensivas. Lo hemos visto con grandes alas cerradas más posicionales como Travis Kelce, o jugadores más atléticos e inteligentes como George Kittle. Entonces me parece que Sadik, sin tener esa necesidad imperiosa de jugar de ala cerrada puro y duro, tiene los intangibles físicos para pensarlo de esa manera en algún momento de su carrera. Hoy, así como está, pónganlo a jugar, pónganlo a recibir, pónganlo a recibir 1000 veces la pelota para que no se le vuelva a caer en su vida, y van a tener un talento muy especial. La pregunta con Sadik no es si es un talento de primera ronda, la pregunta es qué tan alto va a querer un equipo tomar a alguien que tiene un potencial increíble y que, si hablamos de talentos puros del draft, tal vez esté entre los 15 mejores talentos que tiene este draft de la NFL. Me gusta Sadik, no estoy completamente vendido a seleccionarlo alto, simplemente por esto, porque hay algunas cosas, o va a ser alguien que va a encajar en esquemas específicos de ofensivas, por eso no estoy tan alto con él, por esa falta de versatilidad, pero una vez lo tengas vos, la versatilidad se vuelve un fuerte, porque lo podés usar donde vos quieras en la ofensiva, como receptor, como slot, como alguien abierto. Me gusta lo que hay en Sadik, insisto, no estoy completamente vendido, pero sigue siendo uno de los mejores prospectos del draft, y creo que vamos a escuchar su nombre temprano en abril, cuando el proceso de selección colegial llegue. Muy bien, ahí pasaba entonces Kenyon Sadik, el hombre de Oregon. Nos metemos ahora con el señor Luciano Viale, que nos va a contar. Nos vamos de Oregon a Vanderbilt, nos vamos a los Commodores, para que el señor Luciano Viale nos cuente acerca de qué es lo que puede darle a algún equipo que lo seleccione en el próximo draft al señor Eli Stover. Eli Stover, creo que seguimos un poco con la línea de Sadik, es ese tight end moderno. Creo que el valor principal que tiene él como jugador es el juego aéreo, movilidad, juego de pies trabajado, explota los espacios. ¿Por qué? Porque viene de ser quarterback. Pasó de ser quarterback a ser tight end. Entonces conoce
la zona, sabe dónde atacar, sabe dónde posicionarse, sabe darle ese espacio a lograr conseguir una ventana para que el quarterback tenga la facilidad de colocar el pase. Y además también en el último año pudo generar mayor capacidad para ganar yardas después de la recepción. Está claro que no tiene el físico quizás o el atleticismo de Sadik, pero sí creo que su perfil atlético es uno de sus mayores activos. Él tiene una aceleración en campo abierto realmente sorprendente. Puede cambiar de ritmo después de la recepción. Tiene buenos o livianos movimientos de cadera. No tiene problemas para los cambios de ritmo, los cambios de dirección. Entonces es un jugador que desde el atleticismo y desde la explosividad le puede dar a las ofensivas algo distinto. Me parece que es un muy buen jugador con respecto a sus manos. Tiene un rango de recepción bastante amplio, sabe aprovechar la longitud de sus brazos, sabe obtener recepciones en tráfico, puede salirse de ese marco corporal para poder tener alguna recepción quizás de un pase imperfecto y poder quedarse con el ovoide. Sabe cómo ajustar la velocidad, sobre todo en las trayectorias profundas. Entonces me parece que desde ese lado, desde la explosividad de las manos, es un jugador que en un esquema quizás propio para él puede explotar y dar muchos beneficios. Como dije anteriormente recién, con el correr de los años fue familiarizándose más con la posición, y una de las ventajas que fue sacando fue la posibilidad de obtener yardas después de la recepción. Eso sí, va a depender más que nada de tener espacio abierto, porque si él tiene campo para correr, va a atacar esos ángulos y va a obligar a los linebackers, a los safeties, a tener que ajustar un poco la trayectoria. Quizás es un poco elusivo para generar esas yardas adicionales. Él sabe cómo utilizar su tamaño para romper el tackle, pero todavía le cuesta mejorar tiene que mejorar esa técnica para poder optimizar su físico, su agilidad para evadir los tackles. Utiliza el tamaño, lo hace quizás más que por fuerza que por una cuestión de agilidad. Y uno de los puntos que para mí a la hora de ver el tape me sorprendió mucho y me pareció quizás uno de los puntos más altos es el IQ que tiene, que un poco lo traslada por haber sido quarterback. Entonces, al haber sido quarterback, él sabe de cobertura, entiende las coberturas, sobre todo coberturas en zona, sabe cómo ajustar la ruta y puede encontrar ese espacio entre los defensivos. O sea, realmente tiene esa facilidad, entonces le facilita el trabajo a su quarterback, y esa experiencia que trae le ha servido de ayuda en los últimos 2 años que ha tenido en el college. Sí creo que tiene quizás una ventaja de también, al igual que Sadik, una versatilidad a la hora de jugar, porque Vanderbilt lo ha sabido usar tanto como en slot, como receptor grande, como receptor exterior ocasional, lo ha usado como ala cerrada en el centro. Entonces tiene la posibilidad de jugar en diferentes lugares dentro de una ofensiva, lo que le da esa versatilidad que quizás necesita una ofensiva del NFL al buscar un tight end. Agus muy bien comentaba al principio que estamos ante una clase de alas cerradas que por ahí se destacan en una faceta, pero tienen muchas dificultades en otras. Bueno, creo que Elias Towers es un ejemplo claro de eso, porque todo lo bueno que tiene como receptor en su juego aéreo no lo tiene en lo que es la cuestión, si se quiere, de bloqueos, más la labor juego terrestre, bloquear para el juego aéreo en cuanto al quarterback. Tiene esas dificultades. A ver, ¿cuál es el problema con el juego, con el bloqueo? Pasa por el juego terrestre. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza, no tiene la masa necesaria para imponerse en el punto de ataque contra linebackers o defensive ends.
Además no tiene una correcta o estable utilización de las manos, técnica en las manos. Necesita mejorar su técnica en las manos, muchas veces bloquea demasiado erguido, entonces los edge lo liberan con facilidad. Un defensive se lo puede sacar con facilidad, entonces no es una alternativa para el juego terrestre. De hecho, lo único que va a conseguir es que el defensivo llegue más rápido al portador del ovoide. Después quizás como route runner me parece que tiene cuestiones para mejorar. Quizás a veces tiene movimientos que son innecesarios, pierde la velocidad cuando tiene que hacer algún quiebre o quizás pierde esa separación por no ser tan disciplinado, por no estar tan concentrado en la jugada. Entonces por ahí su producción está más limitada al esquema y a la función puntual que le den en ese snap. Sí creo que como falencia principal, en cuanto ya más la tarea o la función de tight end de la cerrada tiene problemas, así como tiene su habilidad, su fortaleza en lo que es las coberturas en zona, tiene problemas con la cobertura individual. Una vez que un defensivo logra entrar en contacto con él, es muy fácil alterar el recorrido. O sea, lo presionan contra la línea y después va a tener dificultades para recuperar el timing o para generar separación. No sabe usar del todo sus manos para poder liberarse en el press, para poder tener ese segundo extra y darle al quarterback la ventana para poder otorgar un pase quizás un poco más sencillo. En definitiva, los pases en tráfico son algo que le cuesta. No ha tenido grandes cantidades de drops en los que va de su historia en el college. Sí ha aumentado el último año, pero también hay que verlo en contexto porque han aumentado significativamente sus targets. Ha tenido más de 30 targets que en 2024. Quizás una de las ventajas que tiene él, y también es contraproducente, es los diferentes programas que ha estado. Ha estado en Texas A&M, ha estado en Nuevo México, ha estado en Vanderbilt y lo ha hecho en diferentes posiciones. Creo fervientemente que es un tight end para desarrollar. Es cierto que va a llegar al draft con 23 años y su techo no es muy alto, pero creo que es un jugador para el juego aéreo que si logra saber utilizar su cuerpo como bloqueador, va a poder ser un tight end completo de 3 downs. Yo creo que en un sistema adecuado, utilizado como dije en arma aérea, sobre todo desde el slot, va a poder convertirse claramente en un jugador de impacto inmediato en cualquier ofensiva a la que vaya. Creo que es un jugador, a mí me hace acordar mucho a Isaiah Likely. Creo que tiene ese perfil. Creo que Isaiah Likely ha estado el último año, la temporada 2025-2026, le ha encontrado ese rol como bloqueador, de a poco ha encontrado la manera de hacerlo. Me parece que Star Wars, si le encuentra la manera de aprovechar su físico, de colocar un poco mejor las manos y de darle esa vuelta de rosca, sobre todo en el juego terrestre, va a ser un tight end más que interesante y creo que hoy por hoy es el segundo mejor tight end de esta clase. La comparación es Tim Tebow, que primero fue mariscal de campo y después fue tight end. Sí. Sí. Ahí va. Y tenía que serlo. Tim Tebow primero fue mariscal de campo y después jugó tight end. Terminará en los jardines de los Mets de Nueva York como... En las ligas menores, correcto. Yo sabía que pensé que iba a ir algo iba a decir, pero bueno. Muy bien, seguimos adelante, señoras y señores. Nos metemos con el próximo nombre del cual nos va a hablar el señor Agustín Espósito. Pasamos por Oregon, pasamos por Vanderbilt y ahora nos vamos hacia Baylor. Linda Universidad de Baylor. Y nos va a contar el señor Agustín Espósito qué tiene para dar, qué le va a dar al equipo que lo elija el señor Michael Trigg. Michael Trigg. Si les suena el nombre es que probablemente han visto alguna atrapada espectacular de él en las redes sociales. Sinceramente ha tenido una gran temporada 2025 y el hecho de que personalmente yo lo tengo como el tercer mejor a la cerrada de esta clase tiene 100% que ver con esta temporada que ha tenido, porque por fuera del 2025
Michael Trick no te deja mucho, sinceramente. Vos decías, Fer, vamos a la linda Universidad de Baylor. Bueno, Baylor es tan solo la tercera y última parada de la carrera colegial de Michael Trick, que arrancó su carrera en USC, que no jugó muchos partidos, se muda a Ole Miss, se transfiere a Ole Miss, las lesiones no le permiten jugar mucho y termina su carrera con Baylor, insisto, finalizando una gran temporada senior con más de 50 recepciones, con casi 700 yardas. Un jugador que, bueno, lo primero que vas a destacar de Michael Trick es su el wingspan, un wingspan tan bueno que es un récord también en la NFL. Así lo midió así se midió, perdón, en el NFL Combine. Un perfil físico y una capacidad de generar ventajas en el juego aéreo que, insisto, se notan en algunas recepciones donde simplemente por el hecho de ser un jugador más largo, de tener los brazos más largos, de tener las manos más grandes, termina ganando en esos enfrentamientos, o en pelotas incluso complicadas. No tengo nada en contra de Sawyer Robertson, que es el mariscal de Baylor, pero el temita del aire que le ponía a sus pelotas es sin duda lo que lo posiciona un poco más abajo en la clase de draft de los mariscales en particular. Es llamativo, sinceramente, el radio de catch de Michael Trick. Insisto en esto porque es uno de los aspectos más raros que por lo menos a mí me ha tocado ver en ala cerrada, simplemente por el hecho de el aprovechamiento de su cuerpo en las pelotas que no llega perfecto. La pelota de Trick me parece que tiene la longitud y la capacidad justamente para ajustarse y ganar. Se lo ve bastante fluido en sus rutas para ser alguien que estuvo por por tres programas. Su árbol de rutas la verdad es que no es tan completo, esto hay que decirlo, no ha corrido una variedad de rutas grandes para haber estado en tres ofensivas distintas, que si bien tienen algunas similitudes entre sí, en particular USC y Ole Miss, termina siendo, me deja sabor a poco ese árbol de rutas en un corto resumen, pero me parece que es bastante limpio a la hora de correrlas. Digamos, no se tropieza en sus propios cortes, se baña antes de correrlas, bien. Ok, bien, ahí está. Faltaba el chiste en alguno de los análisis. Creo que en las rutas intermedias es donde más destaca, porque es donde me parece que se puede aprovechar justamente esta capacidad que tiene Trick de estirar las manos y atrapar una pelota con facilidad. Es un mismatch que no lo querés tener, que lo querés, básicamente, si vos sos el coordinador ofensivo, querés al safety contra él, no vas a querer poner al linebacker, porque va a ser un problema esto para tu defensiva si lo alineás ante Trick. Creo que el hecho de ponerlo en posiciones donde él aproveche su envergadura me parece que es lo más positivo que puede hacer un equipo. Y esto me parece que también tiene que ver con que lo hemos visto hacerlo en distintos niveles del campo, tanto en rutas cortas como en rutas intermedias como en rutas largas. Trick tiene esa variedad, si se quiere, no en árbol de ruta, pero sí en hacer estas recepciones en distintos rangos del campo. Y obviamente uno de los aspectos, donde más destaca, no tiene la velocidad del 4.39 que hablé de Sadik, pero Trick es bastante rápido y me da la sensación, o por lo menos yo lo veo correr con la pelota en las manos, y tiene estas cositas de reminiscencias de corredor con la pelota, de corredor, de running back con la pelota. Muy inteligente para elegir hacia dónde correr, muy inteligente en los momentos en los cuales explotar, muy inteligente en el momento en los cuales buscar el contacto. Creo que ha sido una de las evoluciones. Se lo he visto mucho en Baylor esto, porque claro, tuvo muchas más oportunidades, insisto, tuvo 50 recepciones la campaña pasada. Con más oportunidades hemos visto a Trick aprovechar esas capacidades también con la pelota en las manos. Ahora, parece un patrón esto lo que estamos marcando, porque son tres alas cerradas no del mismo molde, pero sí un poco de la misma familia de molde de los que hemos hablado hasta ahora. Michael Trick simplemente no puede bloquear. Es una cosa increíble lo que es su tape bloqueando para mal, obviamente. Problemas
sonsos, incluso de colegio secundario en el pad level, colocación de manos completamente inconsistente, y muchas veces pierde la batalla simplemente porque el otro defensor es más físico. Y a veces el otro defensor es un esquinero, y con justamente el wingspan récord que tiene Michael Trigg, a un esquinero te lo deberías comer crudo, no que te gane. Hay ciertas dudas con el esfuerzo también a la hora de bloquear, y es algo en lo que no se ha destacado, y ha sido tan flojo en ese aspecto que Baylor lo ponía en algunas situaciones de ese punto a principio de temporada, y lo terminó sacando de esas situaciones a mediados de la misma, y para cerrar también la campaña. Así como destacamos el wingspan, las manos, y bueno, las manos realmente no lo terminé de destacar porque creo que es uno de sus grandes problemas. El tema de los drops ha sido un problema, drops por concentración en particular. Esto para mí viene un poco ligado porque es la primera vez que vemos a Trick con una gran cantidad de oportunidades de hacer jugadas. Era una gran referencia ofensiva para la ofensiva de los Bears en el año 2025. Había mostrado ciertas mejoras para mí paulatinamente en sus anteriores años y en el tiempo de juego que pudimos verlo, pero bueno, creo que los problemas tienen que ver con esto, con un exceso de oportunidades para Trick, simplemente porque era el arma más peligrosa de su equipo, y creo que son solucionables de todos modos. No lo marcan, es obviamente una bandera roja a tener en cuenta, pero son solucionables porque los que he visto son por concentración. Es un coach que lo agarre, lo ponga, lo haga concentrar básicamente, y bueno, se darán esas pelotas. Nada, hay algo que me llama mucho la atención de este jugador, y es cierto, la mejor recepción que tiene esta temporada es una recepción 50-50 a una mano. Y por favor, insisto en que vayan a buscar ese video. Ahora no recuerdo el rival, creo que era Arkansas State el partido, pero nada. Su mejor recepción es una recepción 50-50 a una mano cayéndose. Ahora, es probablemente la única recepción 50-50 de Michael Trigg en el año. Bastante comparable, si la vieron se van a acordar por ahí de esto, a la recepción de Odell. Sí, porque... Se habló mucho en el momento de esa recepción que era muy parecida a la de Odell. Me acuerdo de ver videos donde estaba la recepción de Odell con la recepción de Trigg. Por ahí, si te acordás de la de Odell y que viste alguna parecida, ese es Michael Trigg. Sí, Trigg, bueno, la de Odell es poner en el sector derecho mirando del lado del quarterback. La de Trigg es sobre el sector izquierdo del campo, una recepción increíble, pero la verdad que para las herramientas físicas que tiene para dominar en este tipo de jugadas, Baylor a veces no lo utilizaba simplemente por el hecho porque no las iba a ganar, y tiene que ser algo que solucione Trick, porque insisto, cuando vos tenés es un Slenderman el tipo, caminando por la cancha o corriendo por la cancha, y no lo podés aprovechar con los brazos que tiene, que es algo que me parece increíble. Tiene ciertos problemas también con el press. Yo no estaría tan preocupado por esto, porque me parece que eventualmente es un hecho de poner la mano y no correr la ruta solo con los hombros y con los bracitos así pegados, los bracitos, como si tuviese bracito el muchacho, ¿no? Claro, no, pero con los brazotes exactamente así pegados, sino hacer ese tanteo con los defensivos, en particular con los safety, que es donde más se ha medido. Y bueno, este tema de que ya habíamos marcado acerca de el hecho del poco árbol de ruta para los distintos sistemas por los cuales ha pasado, y la poca utilización o en situaciones donde creo que se lo podría haber beneficiado un poco más. ¿Por qué me gusta Michael Trigg? Porque sus capacidades físicas son simplemente demasiado buenas para negarlas, porque su wingspan es récord, y a mí dame una ala cerrada, creo que es, hasta te diría, viste que siempre se habla de defensive ends o de líneas ofensivos de brazos cortos, largos y demás. A mí me importa si mi ala cerrada tiene brazos largos, no si el defensive end tiene brazos cortos o si el tackle derecho tiene brazos cortos. Eso no me importa. Esto es personal, lo voy a decir. El ala cerrada tiene que tener brazos largos, y Michael Trigg tiene brazos largos, y Michael Trigg tiene capacidad atlética, y Michael Trigg es un corredor con la pelota. Si logra poner ciertas cosas juntas, tenés a un tight end en el slot que podés mover por varios lugares y que va a ser siempre un mismatch. Y
es importante en la NFL moderna tener la capacidad de identificar dónde vos estás ganando el duelo, porque la ventaja es muy corta en la NFL de hoy. Es una NFL pareja en el sentido del ajedrez ofensivo-defensivo, y si tenés jugadores que te hacen romper con ese molde, como creo que lo puede hacer Trig, estás ganando el 50% de la batalla antes de que arranque ese duelo posicional de 6 segundos que son las jugadas de NFL. Creo que Trick se beneficiaría de entrar en una ofensiva que ya tenga un tight end 1 establecido y que él pueda hacer un tight end en relación primaria con la liga, un tight end exclusivo de situaciones de pase que puedas aprovecharlo por velocidad. Una comparación que enseguida se me viene a la mente es Greg Dulcich, por ejemplo, que tiene ciertas capacidades atléticas y físicas similares. Obviamente Trigg es un poco más grande, tiene brazos un poco más largos, pero las capacidades, la altura es casi la misma, el peso es más o menos el mismo. Creo que es la comparación más fehaciente que puedo hacer, teniendo en cuenta que estamos hablando de un jugador que va a ser un tight end receptor y ya, porque creo que sería una pérdida de tiempo con Trigg tratar de enseñarle a bloquear cuando ni siquiera tiene el peso, o debería subir bastante peso para poder meterse o salir en jugadas donde esté pegado a la línea, por ejemplo. Este es un receptor grande que tiene la dicha de haber jugado de ala cerrada en el college, tiene capacidades increíbles, es espectacular y creo que puede trasladar cierta espectacularidad de eso a la NFL, pero va a tener un camino que recorrer. Tal vez es una apuesta por el potencial la que yo hago, es para mí el tercero ala cerrada de esta clase, pero creo en ese potencial y creo que Trick puede tener un lugar en la NFL. Bien, acá no tenemos comparación, acá tenemos antagonismo. Los brazos de Trick contra las manos de Kenny Pickett. Tenemos las manos de Trick con las manitos de Kenny Pickett. Un récord para un lado y para el otro. Nos metemos en el último. Buen complemento son. Va. Nos metemos en el último nombre de la noche de los 4 que tenemos. Después nos quedan las 2 sorpresas. Donde el señor Luciano Viales nos va a llevar a Stanford. Es tarde. Manden a dormir al señor Fernando Apa. El jubilado tiene que irse a dormir. Luciano Stanford va a hablar de la Universidad de Viale. Claro, exactamente. Eso mismo. El señor Luciano. Y menos mal que no mezclé el nombre del jugador. Solo mezclé tu apellido con la universidad. Señor Luciano Viales nos va a llevar a Stanford para hablarnos rápido, así me voy a dormir, de Sam Roger. Perfecto. Todo lo que escucharon hasta ahora de los tight end que venimos hablando, bueno, Sam Roger es totalmente diferente. Es ese jugador, es ese prototipo de tight end antiguo, tradicional, de 117 kilos, que vos lo pones al lado del tackle y te va a bloquear, sobre todo en el juego terrestre. Es un jugador que tiene predisposición para el bloqueo, más allá que quizás su técnica todavía no está tan refinada, sí tiene una fuerza, una masa corporal, una potencia que le permite sellar el edge, bloquea la zona exterior y no tiene problema en colaborar en la protección de pase. Quizás es un jugador que no es tan sexy verlo jugar porque es más ese tight end que vos pones para bloquear, teniendo otro tight end al cual le vas a dirigir los pases. Por ahí es un complemento más en la ofensiva que un número propio dentro de la ofensiva. Eso sí, también tiene cosas buenas en el juego aéreo, como pueden ser, algo que me gustó mucho de su tape, es la inteligencia y cómo lee la cobertura. Él sabe, tiene conciencia espacial, sabe comprender el juego, entiende, ve dónde están las zonas libres entre el linebacker y el safety, abre ventanas y sabe dónde ubicarse para darle esa ventana al quarterback para localizarlo y poder generar un pase completo. Algo que ha ampliado de la temporada 2024 a 2025 es esta capacidad de producir yardas, obviamente después de la recepción. No es un tight end totalmente atlético, no es un tight end que se caracteriza por ser elusivo, no es un tight end que se caracteriza por su explosividad, por su velocidad. De hecho, en el combine las 40 yardas las corrió en 4.7, o sea, no se caracteriza por tener una velocidad, pero sí
Es un corredor físico, es un tight end, perdón, físico una vez que se hace del ovoide. Va a romper el tackle con el brazo o te va a llevar puesto. Algo que me gustaba mucho del tape era que lo iban a taclear y él avanzaba, él era un toro, él iba. Por ahí quizás no ganaba, pero él iba, él encaraba. Tal es así que quizás por ahí en números finos no parece tanto, pero a la hora de ver los tapes o a la hora de la producción en el juego se nota. El 2024 tuvo 4.1 yardas posterior a la recepción y en el 2025, un año después, pasó a 6.5 yardas posterior a la recepción. Mejoró sobre todo su forma de utilizar el físico, de saber que él no es elusivo, pero que puede ganar con el brazo y con su potencia. Es un jugador que es bastante competitivo, eso está bueno, cuando uno lo ve en el tape, ve un jugador que está constantemente con intensidad, juega con intensidad, no se detiene. No solo en el juego aéreo, sino a la hora del bloqueo. No va a ser un jugador que si el juego no pasa por él se va a distender de la jugada o quizás no va a realizar su ruta con la mejor ganas. No, lo vas a ver enfocado como si siempre fuera el objetivo principal del quarterback. Eso creo que es un punto alto a tener en cuenta porque no siempre está involucrado. Es cierto que tuvo a razón de 50 targets en los últimos 2 años, o sea, el 2024 y 2025, cada año tuvo 50 targets, pero es un jugador que constantemente está activo. Si tiene que bloquear, bloquea. Si tiene que ser de distracción, lo va a hacer. Si tiene que subir al segundo nivel a bloquear, lo va a hacer porque tiene esa mentalidad competitiva, porque tiene esa disciplina técnica y porque entiende cuál es su rol en la cancha. Ahora, otra cuestión en el juego aéreo que también es para destacar es donde él más genera impacto quizás es en el juego intermedio, en las rutas intermedias, rutas tipo D. Quizás ahí se convierte él en un objetivo un poco más grande y confiable y sobre todo en terceras oportunidades. Me parece que es un jugador al cual se lo puede explotar sobre todo en terceros downs, en donde necesitas asegurar o mover esas cadenas. Me parece que es un jugador confiable. Si bien ha tenido problemas, y ahí entramos ya un poco con las debilidades, ha tenido problemas con sus manos por un tema de drops con recepciones relativamente sencillas. La realidad es que es un jugador con manos fuertes, es un jugador confiable en ese parte del terreno, en esas rutas medias. Es un jugador que por su potencia va a ganar esas yardas que te faltan para mover las cadenas. Justamente el físico que tiene y quizás no estar pulido atléticamente, no lo hace, tiene un problema con la separación quizás, cuando lo empareja o se empareja con un defensivo quizás más atlético, un safety más atlético, un linebacker más atlético, porque así como considero que los tight end van quizás, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Mutando a esta opción de receptor híbrido, entiendo que los linebackers empiezan a ser cada vez más híbridos y son más atléticos. Cuando tienen que emparejarlo o cuando lo emparejan con un defensivo que es un poco más rápido, tiene problemas para conseguir esa separación, no tiene buena velocidad lateral, entonces termina atrapado en el tráfico y no termina siendo opción para su mariscal. Como dije antes, es un buen bloqueador, pero porque utiliza bien su fuerza. Tiene que mejorar su técnica, necesita mejorar sus manos y su técnica en el punto de ataque. Abre demasiado, en ocasiones se lo puede ver abriendo demasiado la base y se lanza mucho sobre el defensivo. Entonces cuando se lanza hacia el defensivo es muy fácil en un movimiento hacerlo perder el equilibrio y le deja el lugar abierto. Cuando él sabe plantar los pies, sabe poner las manos y utiliza toda su fuerza, termina bloqueando y termina siendo un jugador donde el corredor puede pasar para generar yardas y estirar la jugada. También creo que es un jugador que no es veloz y por lo tanto no es propenso a jugar en pases profundos. No es un tight end que vos puedas usar para estirar el campo, para hacer una amenaza vertical. Es algo que creo que no lo va a poder corregir, sobre todo por su contextura física.
Y sí, lo que le ha pasado y se ha notado, y quizás es producto de sus drops, es que tiene problemas para seguir el ovoide. Muchas veces se lo ha visto desconectado en ese sentido, pierde la referencia de dónde está el ovoide, entonces eso reduce la efectividad de él, tanto para un drops o para un balón que quizás era sencillo, que termina siendo o yendo a cualquier lado porque él perdió la referencia del ovoide. Creo que él es un tight end un poco más tradicional. No está en su valor quizás aéreo. Sí lo vas a poder usar en rutas intermedias, pero no está en su valor aéreo. Creo que su verdadero valor está en la posibilidad de alinearse en el interior, de contribuir en el juego terrestre, de convertirse, como dije, en una opción fiable en play action o terceros downs. No creo que sea un jugador al cual digas, bueno, es una opción de ataque aéreo segura. No tiene un techo más atlético, no creo que pueda ser más dinámico. Creo que incluso si baja su masa, su peso, perdería lo bueno que tiene como bloqueador. No va a tener ese tamaño, pero sí va a tener esa versatilidad que le va a permitir jugar en distintas posiciones en la ofensiva, sobre todo más como ayuda. Creo que va a ser, con un desarrollo correcto, puede llegar a ser un buen tight end rotacional. Va a poder ser sólido quizás en un equipo que produzca priorice un esquema más físico, o en donde quizás no sea el tight end su pieza principal, sino complementaria. Creo que lo primero que se me viene a la cabeza como comparación son Dawson Knox y Dalton Schultz. Me parece que son dos tight ends con capacidad de bloquear, que los podés utilizar en rutas intermedias, sobre todo en el play action, que no van a destacarse por el juego aéreo y que lo vas a poder tener, como dije, como una pieza complementaria dentro de una ofensiva. Sabe leer las coberturas, algo que hace muy bien Dalton Schultz, entonces cumple con esas tareas básicas quizás. Y esto ya es a opinión personal mía. A mí me gustó mucho por esta capacidad que tiene de bloqueo, porque hoy en una NFL donde se busca ese tight end híbrido, donde se busca ese tight end receptor, ese tight end viejo que bloquea, que busca esas zonas intermedias o que quizás es efectivo en zona roja, no abunda. Creo que es difícil hoy por hoy decir si es o no el tight end número 4 de la clase, porque creo que hay una disparidad entre Sadiq Stowers y el resto de las alas cerradas de esta clase, de este draft. Entonces creo que cualquiera podría ser el tight end número 4, pero creo que por sus capacidades como bloqueador, sus capacidades en las rutas intermedias, como su habilidad en el play action, en el tercer down, creo que puede darle esa vía de escape a las ofensivas en la NFL, y eso creo que lo hace el tight end número 4 de la clase. Muy bien, ahí estaba. Entonces pasaron Sadiq, Stowers, Trix y Rouget. Los 4 nombres. Nos metemos ahora sí, señor Agustín Espósito, en su nombre extra, en su hombre preferido, en aquel que está fuera de los radares y que usted sí lo tiene dentro de su radar. Bueno, en realidad este jugador está dentro de los radares. No me hagas hablar al pedo entonces. Porque, mira, la semana pasada cuando hablamos de corners me quedó un poquito de ganas de hablar de Andrew Muhammad. No lo valía, la verdad es esa. Pero yo tengo que venir y hacer esto, básicamente. Lamentable. Y hay que hablar de Jack Endress. Hay que hablar de Jack Endress porque la Universidad de Texas, de manera muy callada, ha tenido un par de buenos alas cerradas que han salido de su universidad en los últimos años. Y me parece que Endress es un nuevo nombre para esa lista de tight ends serviciales. No estoy hablando de estrellas, estoy hablando de tight ends serviciales, y me parece que Endress puede entrar tranquilamente dentro de esa categoría. Como veníamos analizando, yo no me voy a ir mucho de un jugador que pueda aportar un poco más en el juego aéreo, que digamos, pero está bastante desarrollado como receptor, en especial en ofensivas que buscarían utilizar a su ala cerrada en el medio del campo. Endress tiene este molde, bueno, un poco similar a lo que hablaba Lucho con Roush. Me parece que obviamente mucho menos desarrollado como bloqueador.
este jugador Endris, pero bueno, tiene algunos aspectos positivos. La velocidad para la posición es buena, la utiliza incluso para el corrido de sus rutas. Lo vas a ver destacar en rutas tipo sims, crossers, deep overs. Me parece que ahí es donde vamos a ver a un Endris aprovechar esa capacidad atlética, y es muy bueno ubicando su cuerpo, las manos, para poder quedarse con esa pelota en caso de que el pase no termine siendo en el momento y el lugar indicado. Ha tenido evolución y ha mostrado evolución con las manos. Me parece eso muy importante de marcar. Alguien que había iniciado su carrera en California, en la Universidad de California, que había tenido ciertos problemas con los drops y lo fue corrigiendo a lo largo del tiempo, al punto tal de que creo que tuvo uno solo en la temporada pasada. Y bueno, un jugador que de todos modos se lo ha mostrado predispuesto a hacer ese arma servicial en el medio del campo para el mariscal. Todavía tiene que mejorar el bloqueo, pero un poco lo hablábamos en la previa de este episodio con Lucho. Dentro de los hombres principales de esta clase, Endris es el más desarrollado dentro del apartado bloqueo. ¿Por qué? Porque jugadas donde tiene que moverse del estilo los sprint zone, o jugadas donde le toca bloquear en el medio del campo porque tiene que subir al segundo nivel porque su asignación está allí, digamos un safety bajando o un linebacker que estaba en algún tipo de cobertura zonal al momento de hacer una carrera. Bueno, ahí me parece que hemos visto que Endris ya tiene buenos resultados y que son trasladables estos buenos resultados a la NFL. Ahora, cuando esos bloqueos se hagan contra jugadores más físicos, llámense defensive ends, rushers, más allá de que obviamente no se les va a dar esa asignación de manera individual, sino más bien ayudar en el bloqueo justamente para estos jugadores. Bueno, al pesar 245 libras, al tener brazos más cortos, insisto, es importante ver los brazos de los alas cerradas. Ahí me parece que sí o sí va a tener que sumar más masa, va a tener que sumar fuerza funcional a su juego. Y bueno, obviamente creo que es más un jugador que es lo que te estoy contando de él, no es mucho más, no va a poder ser mucho más tampoco, o no creo que haya un techo más alto de lo que hoy vemos de Endris, pero es un arma en la mitad del campo, es alguien que tiene ciertas capacidades de bloqueo ya desarrolladas, es alguien que obviamente va a tener que ganar masa muscular para ser un titular de la NFL, pero que tiene ese horizonte. Entonces me parece que a algún equipo le va a gustar lo suficiente de Endris para tal vez seleccionar en un segundo día, final de segundo día sobre todo, tercera ronda. Me parece que va a terminar siendo uno de los prospectos de los cuales más se hable en la posición cuando esté todo dicho. Y cuando esté todo dicho, digo dentro de 5 años, cuando volvamos a analizar estos jugadores y revisemos todo lo que dijimos en estos episodios y digamos qué equivocados estábamos con todos y cada uno de ellos. Pero Endris me parece que es uno de estos que puede llegar a callar bocas por el estilo de juego, porque todavía hay un lugar en la NFL para los alas cerradas como él, y porque creo que el piso que tenés con él es bastante alto. Muy bien, ahí pasaba entonces el nombre extra del señor Agustín Espósito. Nos metemos en el último nombre de la noche, el que nos va a traer el señor Luciano Stanford Viale. Vamos, todavía. Yo estuve muy cerca de ponerme en la postura termo del señor Espósito e ir por Josh Cueva de Alabama, pero dije no, tengo que ser objetivo porque estoy ocupando el lugar del Puma, estoy reemplazando a un tipo que realmente sabe, porque realmente, o sea, al lado de él no sé un carajo. Entonces voy a ir por Tanner Cosiol de Houston, una verdadera muralla humana, 2 metros, 112 kilos. Si una franquicia del NFL quiere un jugador para Red Zone, él se llama Tanner Cosiol. Es un jugador que sabe aprovechar mucho, o sea, que su principal virtud es su estructura corporal. Empecemos por ahí. Sabe aprovechar su altura, su longitud de brazos. La longitud de brazos le permite ampliar esa ventana de pases para el quarterback. Gana por encima de los defensivos que quizás son más pequeños. En rutas cruzadas, en situaciones de zona roja. Básicamente es un objetivo, es un punto blanco gigante al que le apuntás, bueno, no sé si blanco, al que le apuntás y vas a lograr los 6 puntos.
Creo que es un jugador que le puede dar mucho a esa franquicia a la que vaya, sobre todo en esas situaciones. Me parece que tiene manos muy confiables, no ha tenido tantos drops a lo largo de su carrera universitaria, sabe cómo colocarlas, sabe cómo extender los brazos, tiene el timing perfecto, sabe poner sus manos lejos de su cuerpo y tiene un muy buen control corporal, sobre todo de las manos en tráfico. Me parece que es un jugador confiable en ese sentido. Quizás uno de sus puntos quizás más importantes es la cobertura en zona, cómo sabe atacarla, sus instintos, comprende el espacio, sabe dónde ubicarse, ajusta sus rutas para encontrar ese hueco entre el linebacker y el safety, le facilita muchísimo el trabajo. Es una de las cosas que más me gustó de su tape, es cómo le facilitaba el trabajo al quarterback en rutas intermedias. Sabe cómo colocarle, sabe explotar. Quizás en el primer corte no encuentra esa ruta, pero después cuando logra identificar ese espacio vacío, va, lo ataca y le genera esa ventana. Tiene esa producción consistente como receptor, ha sido uno de los tight end que ha tenido mayor volumen en cuanto a recepciones. Houston lo ha puesto constantemente en participación en el juego aéreo. Puede manejar un número alto de targets, puede ser ofensivo dentro de un sistema ofensivo. Ha tenido 20-25, si bien cayó, tuvo 94 targets, en 2024 tuvo 123 targets. Es un jugador que es opción de pase, es opción en ofensiva, que sabe cómo utilizar su cuerpo. Creo que si bien está subsumido en esas zonas cortas, zonas intermedias y red zone, sabe potenciar, sabe para qué está, cuál es su función, va y la cumple con creces. Me parece que es un jugador muy seguro para corto yardaje y para conseguir touchdown cuando uno está en red zone rival. Es cierto que quizás por su envergadura no tiene esa explosividad que tiene otros tight end de la clase, tiene una aceleración inicial bastante decente, quizás tiene un cambio de ritmo por ahí que es promedio, o quizás un poco debajo del promedio. Eso le va a dificultar la separación frente a, obviamente, a linebacker safeties un poquito más atléticos en lo que es cobertura individual, y depende exclusivamente de cómo esté posicionado. Repito, si él ve el espacio lo va a buscar. Ahora, si está en cobertura individual, no tiene ese atleticismo como para superar a un safety más rápido. Lo que quizás todavía a mí me deja dudas con él es, como dije un poco hablando de sus fortalezas, es el árbol de rutas. Principalmente durante toda su carrera universitaria, no solo en Houston, se lo ha utilizado en rutas cortas e intermedias. Si bien es muy bueno en eso y es su punto más alto, también se transforma en su contra, porque sirve para eso. No tiene otro repertorio, no tiene una variedad, y cuando se lo he intentado poner en otros lugares o para poder cubrir otras rutas, no lo ha sabido hacer con ese dinamismo, con esa frescura con la que lo hace en rutas cortas e intermedias. Creo que si quiere ser un tight end totalmente de impacto, va a tener que ampliar ese repertorio para poder ser sobre todo un arma en el juego aéreo. Siguiendo un poco la línea que hablábamos de los tight end de esta clase, si es aéreo, o sea, pareciera que es, a mí mi mamá me enseñaba cuando era chico para multiplicar diferentes reglas. Acá es, si sabe jugar aéreo, no sabe bloquear. Si sabe bloquear, no es bueno en el juego aéreo. Y tiene un gran problema, tiene un tamaño, es grande, tiene brazos largos, todo muy lindo, pero no sabe bloquear. No sabe mantener el control del defensivo, no sabe mantener el pad level, no sabe colocar las manos. En el juego terrestre es reactivo, no es dominante, entonces no es consistente en el punto de ataque y termina perdiendo. Es un jugador que no mueve bien sus pies, la base quizás siempre, o en muchas ocasiones es bastante amplia. Es un jugador que no le pides que bloquee porque no lo hace. Realmente es un defecto y dudo que lo pueda corregir porque no está en su gen. No lo ha hecho
en su carrera. O sea, lo ha hecho porque lo pusieron, porque es una cuestión de que si tengo que bloquear, voy a bloquear, pero no le pidas que lo haga en el siguiente nivel. Quizás para el college el nivel que tiene le alcanza. En la NFL no es una función y te va a terminar dando pérdida. Y una imagen que se me viene es cuando Bill Belichick en últimos momentos de gaguismo decidió poner a Mike Gesicki para bloquear estando Mac Jones en la red zone propia. O sea, no lo pidas porque vas a perder. Y después tiene un problema con la separación de las rutas, como dije, en cobertura individual. Depende de su físico inclusivamente. No tiene una técnica refinada para abrirse el espacio contra defensivos que tienen una buena técnica de cobertura. Tiene dificultades para generarse su separación, incluso en rutas cortas, porque no tiene esa inteligencia. Sí tiene el físico. Es un tight end que está orientado al juego aéreo, que su mayor valor lo tiene en su tamaño, en sus manos seguras, en su producción como receptor, sobre todo en red zone. No es un atleta dominante ni lo va a ser, no va a ser un bloqueador, pero su perfil se va a adaptar a las necesidades actuales. Una ala cerrada que funciona como receptor híbrido. Podés alinearlo si querés como un receptor grande. Si encuentra ese sistema, para mí creo que es, si encuentra ese sistema adecuado, puede convertirse en un tight end de rotación muy productivo y de impacto en el juego aéreo. Creo que si quiere tener mayor impacto en el siguiente nivel, va a necesitar más desarrollo técnico y más desarrollo físico, porque no se puede quedar solamente con rutas cortas intermedias y red zone, si bien es muy importante, va a terminar siendo un tight end situacional para determinadas jugadas y no va a tener esa regularidad que podría tener. Creo que tiene marco para poder desarrollarse, tanto técnica como físicamente, más técnica que físicamente, pero a mí sobre todo me gusta esta eficiencia que tiene en los últimos metros del campo y esta seguridad que le podés dar al quarterback a la hora de conseguir puntos. Muy bien, ahí estuvieron entonces los 6 nombres del día de la fecha. De esta manera hemos llegado al final de este análisis posicional de tight ends en Red Shield Podcast. Nada, como siempre, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Espero que hayan disfrutado de este episodio. La semana que viene, como dice el dicho, más y mejor. Volveremos a las posiciones defensivas. Tendremos alguna posición defensiva la semana que viene. Y de a poquito nos vamos acercando al jueves 23, si no me equivoco, ¿no? 23, sí. Jueves 23 de abril, para tener todo lo que va a ser el draft en vivo, seguramente por las distintas pantallas de No Huddle. Nos vamos. Saludos a mis compañeros de tarea. Arranco por el invitado, por el señor Luciano Stanford Viale. Lucho. Un placer haber estado acá. Sí, Está. No, sí, totalmente. Igual temprano tenés tus momentos de laguna, es la edad, lo entiendo, así que nada, un placer estar acá. Muchas gracias a todos, a los dos por la invitación. Espero haber estado a la altura del señor Pumita. Así que nada, un placer compartir y espero que a la gente le guste. Creo que se viene, para mí por lo menos, una de las épocas más lindas y lo vamos a disfrutar como siempre en vivo por No Huddle. Así es, va a estar invitado, ha estado a la altura y va a estar nuevamente seguramente invitado, no se haga problema. No vamos a hacer como lo que hablamos hoy del señor Agustín Espósito, acá no buscamos fama. Tranquilo que lo vamos a invitar. El protagonismo es para todos, es de todos y para todos. Exactamente, esto es una comunidad. Señor Agustín Espósito, el CEO de No Huddle, como siempre amigo, ha sido un placer tenerlo en un nuevo episodio de Red Shield Podcast. Por favor, Fer, el placer como siempre mío, el placer de haber tenido a Lucho acá, más allá de irme con su nuevo apodo, con Stanford Viale, felicitarlo públicamente porque sinceramente lo que está haciendo Lucho con la guía es un laburazo y me parece bueno reconocerlo públicamente. Aún el trabajo no está terminado obviamente y nos quedará todavía algunas semanas más de trabajo intenso, pero bueno, quería aprovechar también el momento para felicitar a Lucho y agradecerle obviamente a toda la gente que estuvo del otro lado, escuchando a un par de locos analizar a los alas cerradas de este draft. Linda clase de alas cerradas. Si tu equipo necesita un jugador más que nada
nada situacional, me parece que esta es una muy buena clase para ver de Tyrants. Muy bien, así es. Va a ser una linda clase de Tyrants. Señoras y señores, nos vamos. Gracias a todos por estar del otro lado. Gracias por bancar cada locura que hacemos en esto que es No Huddle. Estuvo el señor Agustín Espósito, estuvo el señor Luciano Viale. Mi nombre es Fernando Apa y nos encontraremos cuando el fútbol americano así lo depare. Gracias a todos por estar. Chau, chau.